Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial. Se acerca el Día del Padre y lo que más les gusta es recibir un regalo hecho por sus niños. Por eso, en este vídeo os digo cómo podéis hacer unos bonitos posavasos con ellos, de una manera sencilla y rápida. Veréis qué fácil es. Los materiales que necesitamos son un trozo de papel decorado con el dibujo que más nos guste. Este es de la marca Busquets, que tiene papeles decorativos especiales para manualidades. 4 posavasos cuadrados de corcho, que son fáciles de conseguir y económicos. Cola blanca de carpintero. Barniz acrílico multisuperficie al agua. 2 pinceles, uno para la cola y otro para el barniz. Tijeras y un lápiz. Comencemos con nuestra manualidad. Como podéis ver, voy a usar un papel decorado. De esos que podemos usar tanto para envolver nuestros regalos como para forrar cajas o cajones. Este tiene unos dibujos que me parecen muy apropiados para esta ocasión, como pueden ser coches, cámaras fotográficas antiguas y algunos relojes. Como tiene muchos dibujos, podemos usar el motivo que más nos guste. Una vez elegidos los 4 motivos, colocamos encima un posavaso y marcamos el contorno con un lápiz. Lo marco por el derecho del papel, puesto que es de buena calidad, y el dibujo no se ve por el reverso. Ya tengo marcados los 4 motivos, ahora voy a recortarlos con la tijera. La verdad que este papel se recorta muy bien. Al tener cuerpo, no rasga si tiramos. Por eso a los niños les va a resultar muy fácil trabajar con él. Una vez recortados los dibujos, los presento sobre los posavasos de corcho, para ver si quedan bien o hay que rectificar un poco el corte, antes de empezar a pegarlos. Como veis, este papel no deja ver lo que hay debajo, como ocurre con las servilletas. Por eso no necesito dar pintura sobre los posavasos de corcho. En esta ocasión, para hacer el decoupage, voy a usar la cola de carpintero según esta. Al ser papel, no necesitamos tenerla rebajada con agua a partes iguales. Echo la cola sobre el lado más liso del posavaso y lo voy extendiendo con un pincel plano, hasta dejar toda la superficie cubierta por completo. Como en este primer posavaso he echado mucha cola, la voy a ir quitando y aplicando sobre otro posavaso, a medida que la extiendo. Es mejor echar de poco en poco para que no nos ocurra esto.
Como veis, al final he tenido que repartir la cola en 3 posavasos. En el siguiente lo voy a echar de poco en poco. Voy a colocar el papel con el motivo elegido antes de que seque la cola y presiono un poco con la mano para que pegue. Voy con el último posavasos. Como no quiero que me ocurra lo que me pasó con el primero, voy a ir echando poquita cantidad de cola y extendiendo. Así hasta tener cubierto por completo el corcho. También es una manera de evitar que se desperdicie cola. Ahora coloco el papel de la misma manera que lo hice con los otros. Ya tengo todos los dibujos pegados. Ahora le voy a pasar una espátula de plástico para eliminar las burbujas de aire que hubieran podido quedar. Yo uso esta espátula, pero se puede usar una tarjeta o lo que utilicéis otras veces que hacéis decoupage. Con este papel se trabaja mejor que con las servilletas, puesto que a los niños les va a resultar más fácil pegarlo, porque al ser más resistente no se les va a romper ni les van a salir las arrugas. Voy a colocar los posavasos del revés, para ponerle encima un libro, pero se puede poner otra cosa. Lo importante es ponerle algo con un poco de peso para que pegue por completo y evitar que se puedan arquear. Una vez que los posavasos están bien pegados, voy a eliminar el papel que me sobra con una lima o lija de uñas. La voy a pasar por los bordes, de una manera suave, hasta eliminar todo el papel por completo. El papel se elimina fácilmente. A mí me está costando un poco porque tengo la lima ya desgastada. Le paso un pincel por los bordes para eliminar el polvillo que sale del papel al lijar. Ya tengo lijados todos los bordes de los 4 posavasos. Ahora los voy a limpiar bien con papel de cocina, por si hubiera quedado algo de polvillo. Para finalizar el trabajo, lo voy a proteger con este barniz acrílico multisuperficial agua de la marca La Pajarita, aunque también se puede utilizar alquil o el pegamento que uséis normalmente para hacer el decoupage. Lo voy a aplicar con un pincel plano, pincelando muy bien, primero de izquierda a derecha y después de arriba hacia abajo. Aunque es blanco, una vez seco queda completamente transparente. Me gusta utilizar este barniz porque seca muy rápido, alcanzando una gran dureza y resistencia, con un acabado brillante. Y lo más importante es que con el paso del tiempo no amarillea, dejando nuestro trabajo más bonito. En estos posavasos he aplicado 3 capas de barniz en la parte del papel, pero podéis darle más. Eso lo dejo a vuestra elección.
Ya sabéis, cuantas más capas de barniz se den, más protegido queda. Y una capa en la parte de abajo y en los bordes. Ya tenemos terminados nuestros posavasos. El corcho y el papel son unos materiales ideales para trabajar con niños, de una manera fácil, rápida y sencilla, con la que podemos hacer decoupage sin que se nos rompa. Espero que este paso a paso os haya gustado y que os animéis a hacerlo con vuestros niños. También podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos, que siempre se agradece. Si queréis dejar un comentario o preguntar algo, abajo os dejo mi correo. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal. Y no olvidéis tocar la campanita para que os salten. Un saludo y hasta pronto.